No. Son como 20. Es que este es muy breve porque ya todas las demás las dio el editor. Ese me lo. ¿Tú? ¿Quieres dar ese medio? Tú me dices. Sí, bueno, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a ver la última parte de anemias, o sea, después de anemias carenciales, lo que estaba pendiente era ver anemia crónica o anemia de la inflamación crónica, que es un tema un poco más breve, pero es algo como de lo más común que vemos aquí, entonces es bastante relevante. La anemia crónica o la anemia de la inflamación, que es como el nombre más utilizado, se caracteriza por estar asociado a alguna enfermedad preexistente. Primero vamos a definir qué es anemia. Es una disminución en la capacidad del transporte de oxígeno de la sangre que está condicionado por disminución de la hemoglobina o por una alteración en su función. Entonces, menos glóbulos rojos, menos hemoglobina, menos hematocrito, y esto pues puede estar condicionado por el intervalo de referencia para individuos sanos de edad, sexo y origen similar, en condiciones ambientales muy similares. De ahí es que vienen estos rangos. Y ahora sí, definiendo anemia crónica, es la anemia crónica o anemia de la inflamación crónica, es la anemia que está asociada comúnmente con enfermedades sistémicas, y esta pues generalmente se encuentra en personas que tienen una activación inmunitaria prolongada. Y esto, pues, como pueden estarlo imaginando, puede ser en infecciones, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades crónicas que, aunque normalmente no lo pensamos de esa manera, también pueden estar ahí, y en neoplasias o padecimientos oncológicos. La anemia de la inflamación crónica es la segunda anemia más prevalente en todo el mundo y corresponde al 40% de todas las anemias. Es más frecuente en pacientes hospitalizados o en pacientes con enfermedades crónicas, como los pacientes que tenemos aquí en medicina interna, y también existe una alta prevalencia en asociación con deficiencias de hierro. Se han hecho varios estudios para establecer las proporciones que guarda esta asociación entre deficiencia de hierro y anemia de la inflamación crónica, y hay algunas cortes que van desde el 21% hasta el 85%. Sin embargo, al menos una tercera parte de los pacientes con anemia de la enfermedad crónica tienen también anemia ferropénica.
Y bueno, también es importante que aunque esto es una gran controversia, porque dentro de las enfermedades crónicas y dentro de nuestros pacientes hospitalizados, que muchas veces son pacientes graves con requerimientos de soporte externo, la anemia puede ser un marcador de gravedad y también de progresión de la enfermedad, pero muchas veces perdemos de vista que no es una causa, sino es un factor asociado, aunque en muchos otros pacientes también podemos tener la discusión si algunas de las manifestaciones clínicas pueden ser causadas por esta misma anemia como parte de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces no hay que perder de vista esta relación que guarda entre causalidad y manifestación clínica de una enfermedad subyacente para considerar y ser muy juiciosas al momento de establecer un tratamiento. Existen múltiples etiologías asociadas a la anemia de la enfermedad crónica y bueno, las que podemos ver de forma más común son las causas neoplásicas y aquí podemos encontrar tanto tumores sólidos como neoplasias hematológicas. No existe un predominio dentro de la epidemiología que tenemos en México, porque evidentemente no tenemos un buen registro. Sin embargo, es muy importante dentro del diagnóstico diferencial tener considerado cuándo se tiene que abordar en el estudio hematológico como parte de una neoplasia. Existen muchas infecciones que pueden condicionar anemia de la enfermedad crónica. Como veremos a continuación, esta anemia está causada por no sé qué está pasando. Parece a la de Laro. Bueno, entonces, tengo un poco de temor. Entonces, estas infecciones generalmente pueden ser infecciones agudas o infecciones o padecimientos en donde la infección tenga un periodo latente, prolongado. Y es muy importante también considerar que existen infecciones, sobre todo virales, en las cuales la respuesta inflamatoria condiciona elevación de marcadores de inflamación que dentro del perfil de hierro, que como vamos a ver a continuación, pueden estar alterados no solamente por el perfil de hierro, sino por la inflamación que esté causada en ese momento asociada a la infección. También en enfermedades autoinmunes. Muy recientemente vimos enfermedades reumatológicas y vimos como manifestaciones hematológicas, anemia normocítica normocrómica como parte de la enfermedad crónica. Pero también es importante mencionar que dentro de las manifestaciones de anemia de las enfermedades autoinmunes se debe de considerar el hecho que puede también estar asociado a los fármacos, que pueden ser como un efecto asociado a fármacos o al tratamiento inmunosupresor de estas enfermedades, que eso también no lo debemos de perder de vista. Enfermedades inflamatorias y una muy común en México y en nuestra población, enfermedad renal crónica, que forma parte de uno de los tres grandes mecanismos de la fisiopatología en la anemia de la inflamación. Insuficiencia cardíaca crónica, también aquí en el contexto de los pacientes con cardiopatía crónica, que pueden tener manifestaciones clínicas asociados a la insuficiencia cardíaca en un momento crónico sin necesidad de descompensación, que deben de hacernos un diagnóstico diferencial también con las manifestaciones clínicas de anemia. Enfermedad pulmonar crónica, obesidad. Como podemos recordar, la obesidad es un estado proinflamatorio crónico de bajo grado, en donde hay importante producción de interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, los cuales también están condicionados por disregulación en el adipocito que puede condicionar los mecanismos fisiopatológicos. Y bueno, dentro de estos grupos está también la anemia en el adulto mayor o anemia del adulto mayor y anemia del enfermo crítico. Entonces, para explicar por qué sucede esta enfermedad en infecciones, en neoplasias o en cualquier padecimiento en donde haya disregulación autoinmune, es importante que recordar que habrá activación de macrófagos y de linfocitos T, y esto va a condicionar la producción de citocinas proinflamatorias. En el caso de TNF-alfa, interferón gamma e interleucina 1, participarán en la disminución de la eritropoyesis y también en la disminución de la producción de eritropoyetina, que está asociada como una respuesta al factor estimulante por hipoxia.
Y la producción de interleucina 6, a su vez, como vamos a ver a continuación, que es la parte como la piedra angular dentro de la fisiopatología, va a condicionar un aumento en la epsidina, que va a su vez a disminuir la absorción de hierro intestinal y disminuir la liberación de hierro dentro de las reservas para el reciclaje que se puede utilizar dentro de las células eritroides. Entonces, bueno, este es un esquemita que está en el blog, en un artículo del blog que me pareció bastante interesante. Solo déjenme ver cómo lo puedo acercar. Si no lo... Podemos comenzar como... No lo puedo hacer más grande en la pantalla normal, pero creo que aquí se ve mejor. Entonces, bueno, justo comenzamos en la parte superior, en donde podemos ver que las citocinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1 beta, los lipopolisacáridos que actúan como citocinas proinflamatorias pueden condicionar un aumento en la producción de epsidina. Recordemos que la epsidina tiene una función importante en el transporte para la absorción a nivel de duodeno del hierro, que la presentación en la que podemos hacer la absorción es el ferroso, ¿no? El hierro ferroso. Entonces, aquí en duodeno podemos ver cómo la epsidina disminuye la expresión del transportador de hierro del duodeno y de alguna manera esto impide que haya una adecuada absorción de la dieta para poderlo llevar al metabolismo de las personas. Por otro lado, esta es como una parte muy importante. Entonces, tenemos inflamación, aumentamos epsidina y disminuimos la absorción. Y por otro lado, en el macrófago se encuentran reservas de hierro que corresponden al 90% del hierro que se puede reciclar para el metabolismo eritroide. Y de igual manera, con el aumento de las citocinas proinflamatorias y el aumento de epsidina, tenemos una retroalimentación negativa que impide que el receptor de hierro pueda utilizar este hierro que tenemos para el reciclaje y haya una disminución en el hierro sérico. Sin embargo, es importante mencionar que el hierro puede no solamente no estar disponible por la absorción oral, sino que este reciclaje puede hacer que esté solamente en las reservas sin que pueda ser reutilizado. Y es por eso que el hierro puede estar en niveles normales en su reserva, disminuido en la circulación sanguínea, pero que en realidad no existe una deficiencia de hierro, solamente una imposibilidad para su absorción y para su utilización de forma habitual. Entonces, todas las citocinas proinflamatorias, tanto como lo comentamos en duodeno como en el macrófago, van a incrementar esta respuesta inflamatoria sistémica y van a condicionar que pueda haber una menor reutilización del mismo. Y también esto va a condicionar una retroalimentación positiva para incrementar la ferritina, que si recordamos la ferritina va a condicionar, o bueno, cuando hablamos de ferritina hablamos de qué, del hierro del almacenamiento, ¿no? Eso era como lo más importante. Entonces, no tenemos solamente, no solo no estamos absorbiendo hierro, ni lo estamos reutilizando. Además, el poco que está disponible se está manteniendo en las reservas. Entonces, puede estar disponible en las reservas, pero no lo vamos a poder utilizar. Y esta condición va a generar esta deficiencia que puede ser como transitoria o puede estar acompañada de una verdadera deficiencia de hierro y que condicione anemia de la inflamación. Y la característica común en estas vías fisiopatológicas pues son las citocinas proinflamatorias y el estado crónico de inflamación de todas las enfermedades. También es muy importante mencionar que la ferritina es un marcador inflamatorio. Entonces, no solamente tenemos que pensar en el incremento de la ferritina como parte del almacenamiento, sino en un proceso infeccioso o en un proceso inflamatorio, considerarlo como un marcador per se de esta enfermedad que no solamente nos está diciendo que hay mayor retención o mayor almacenamiento, sino que también hay un incremento por la enfermedad que está pasando en ese momento en el afectado. No sé si aquí quiere agregar algo. Básicamente lo que
platicado, ¿no? Para hacer el cuadrito Ujú. diferencial, si lo hubiéramos hecho un cuadrito, hubiera... Sí, hubiéramos sacado 10. Hubieran sacado 10. Claro, Doc. Estarían confundidos. Y bueno, otra parte importante es que generalmente dentro de la fisiopatología de la anemia de la enfermedad crónica, además de la disminución tanto del hierro como del incremento en el almacenamiento, vamos a tener una disminución en la producción de eritropoyetina, que a su vez pues condicionará una disminución en la diferenciación y proliferación de la célula eritroide, y evidentemente esto pues también condiciona parte de la anemia. Y aquí, pues, evidentemente, cuando hablamos de eritropoyetina y hablamos del riñón, una de las enfermedades crónicas que está más asociada a la anemia de la inflamación o de la enfermedad crónica es la enfermedad renal crónica, que comparte, además del resto de las características, una disminución o una diferencia anatómica importante con el resto de los pacientes a nivel renal, y esto va a condicionar mayor anemia. Este es como la parte de la fisiopatología. Entonces tenemos más hepsidina, menor absorción, menor reutilización, mayor almacenamiento con ferritina y menor EPO. Y esto es muy importante porque dentro del tratamiento existen nuevas alternativas que se están investigando, que aún no podemos utilizar en México, pero dentro de las cuales algunas de ellas son contrarreguladoras de esta fisiopatología. Entonces, dentro del cuadro clínico es muy importante que consideremos que a diferencia de la anemia ferropénica, en donde muchas de las manifestaciones son por la deficiencia de hierro para realizar las actividades celulares normales que debe de cumplir independientemente del eritrocito, aquí estas son propias de la anemia, no son solamente asociadas a la ferropenia, porque en la anemia ferropénica existen manifestaciones que están directamente asociadas al déficit de hierro, no a la anemia, en todas las células. Y aquí estas son pues puras de la anemia, como fatiga, debilidad, reducción en el rendimiento cardiovascular y baja tolerancia a la actividad física, así como un importante deterioro de la capacidad y del aprendizaje y memoria. ¿Cuál es la manifestación como habitual de la anemia de la inflamación crónica? Es generalmente una anemia que es normocítica y normocrómica, aunque como mencionamos hace un momento, un tercio de estos pacientes también cursarán con ferropenia, por lo cual puede ser una anemia microcítica hipocrómica, que además de esto tiene la característica de que no vamos a encontrar reticulocitosis. Esto se traduce como una anemia y el rango general que vamos a encontrar de forma habitual es de 8 a 10 gramos por decilitro. O sea, cuando tenemos pacientes hospitalizados, pues algo que hay que descartar es que no también estemos excediendo el número de venopunciones, que puede también estar asociado a una disminución en el hematocrito en el paciente hospitalizado. Sin embargo, esto es como la manifestación habitual. Es una anemia normo de 8 a 10 gramos por decilitro, y puede tener una conversión o puede cursar de manera simultánea con hipo o microcitosis. Y existen algunos episodios o cuadros clínicos que pueden estar asociados a alteraciones o exacerbación de la enfermedad y que condicionan algunas fluctuaciones, como por ejemplo a una anemia de la enfermedad crónica que además esté presentando con sangrado por algún sangrado gastrointestinal, por las extracciones constantes de sangre, por menstruación, y aquí podemos tener un desarrollo de deficiencia de hierro verdadero. Además, puede estar también combinado con deficiencia de algunas vitaminas, complejo B, vitamina D, que la vitamina D también participa como un regulador dentro de la optimización del hierro y también dentro de la célula eritroide, y además la deficiencia de vitamina D como parte del sistema inmune, también recordemos que funciona como un inmunomodulador, entonces también podría estar asociado a anemia de la enfermedad crónica. Entonces aquí vamos a encontrar alteración tanto de la eritropoyesis, tenemos que descartar que en este momento haya hemólisis, y lo que seguramente habrá es aumento en la formación de hepsidina con mayor retención de hierro. En caso de que estemos sospechando de que en ese momento haya anemia hemolítica, pues generalmente lo podemos asociar a enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas o malignidad.
Y aquí podemos encontrar hemólisis mediadas por algunas infecciones como Plasmodium, por complemento, por estimulación de la eritrofagocitosis, hemólisis asociada a algunas infecciones virales como Epstein-Barr o citomegalovirus, inmunoglobulinas o mediadas por complemento. También, pues, la enfermedad renal crónica. Aquí recordemos que va a haber una reducción en la formación de EPO, de epsidina, y además se va a acompañar de uremia. Esto va a condicionar retención de hierro y una absorción del hierro alterada, alteraciones en la maduración de las células eritroides y deterioro en la diferenciación de los progenitores eritroides. Infecciones como Helicobacter pylori, Parvovirus B19, CMV, HIV, Leishmania, Plasmodium, también van a condicionar una reducción en la absorción del hierro en la dieta, que además se puede acompañar de pancitopenia o alteración no solamente en la producción eritroide, sino también hemólisis intravascular e infiltración de médula ósea. Dentro de los medicamentos podemos además que se agregue citotoxicidad por quimioterapia, medicamentos reumatológicos no precisamente esteroideos, el uso de IECAS, IVPs o neurolépticos que son fármacos de uso común en el paciente hospitalizado, el uso de heparina o radioterapia. Y estos van a condicionar alteración de la proliferación y apoptosis de los progenitores eritroides, sangrado subclínico que no sea evidente dentro de las manifestaciones del paciente, deterioro de la proliferación de progenitores eritroides, reducción de epsidina y también, bueno, pues puede haber una disminución en el resto de los linajes. Hormonas, existen algunas alteraciones hormonales como hipotiroidismo, alteraciones en testosterona o estrógenos que van a también condicionar una reducción en la proliferación de los progenitores por regulación de la epsidina. Polimorfismos génicos, existen algunos polimorfismos asociados a la transferrina, al DMT1, a la epsidina, que van a condicionar por la alteración génica su expresión y a su vez que disminuya la función de esta proteína. Y, por ejemplo, la regulación de epsidina, la regulación de la absorción, etc. Obesidad, como mencionamos hace un momento, pues es un estado proinflamatorio crónico de bajo grado, pero que va seguro a mantener niveles de epsidina altos y disminuye a su vez la absorción y la reutilización. Y el descartar siempre que exista mielodisplasia. Y en los pacientes, en adultos mayores, pues también la inflamación crónica o enfermedad crónica asociada a deficiencia de alguna vitamina, mielodisplasia, no tenemos que como que descartarlo de primera mano. Entonces, en el abordaje de la anemia de la inflamación crónica, tenemos el siguiente algoritmo. Si tenemos anemia, que en hombres lo definimos como una hemoglobina menor a, y en mujeres posmenopáusicas. 13, ¿no? También es 13, como la de los hombres. Entonces, bueno, si tenemos anemia y además evidencia de inflamación clínica o bioquímica de que hay una enfermedad crónica en ese momento, tenemos que medir la saturación de transferrina. Si esta es mayor al 15%, tenemos que buscar otras causas de anemia. Si tenemos una saturación de transferrina menor a 15%, tenemos que buscar los niveles de ferritina. Si nuestros niveles de ferritina son menores a 30 nanogramos por mililitro, es una anemia ferropénica. Si tenemos valores mayores a 100 de ferritina, mayores a 100 nanogramos por mililitro, es una anemia de la inflamación. Sin embargo, si tenemos este rango aquí como intermedio entre 30 y 100, lo que podemos hacer es buscar la medición del receptor soluble de transferrina. Y aquí este es como el índice que se utiliza, pues un poquito como más útil y que ha demostrado mayor sensibilidad para establecer la diferencia entre anemia de la inflamación o una anemia de la inflamación con déficit de hierro. Si este índice de saturación de transferrina, ferritina es mayor, es una anemia de la inflamación, además tiene ferropenia. Si es menor a 1, es una anemia de la inflamación crónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Buscar la causa de la anemia de la enfermedad crónica. Y bueno, este es el cuadrito, que ya vamos a sacar 10 todos. Este es el cuadrito del New England, que si recordamos, estábamos haciendo el ejercicio ese día de buscar
Me lo hago de una manera que se Pero pueda. si los podemos poner con ciertos cuadros en blanco y ustedes los llenan y nos van a sacar en una semana. Se acaba de comprometer a la primera semana, doctora, a contestarme eso, Y quedó grabado. Entonces puede ser deficiencia de hierro, una deficiencia funcional de hierro, una anemia con deficiencia de hierro y una anemia de la enfermedad crónica o anemia de enfermedad crónica con deficiencia de hierro. Es por eso que platicábamos ese día que puede haber como varias presentaciones. Entonces, vamos a hacer como el diferencial entre ferropenia y anemia de la enfermedad crónica. En anemia con deficiencia de hierro, el hierro va a estar bajo y la anemia de enfermedad crónica también va a estar bajo, pero puede en realidad solamente estar falso porque sí vamos a tener reservas, pero no vamos a tener circulante. La saturación de transferrina en la anemia por deficiencia de hierro va a estar bajita y en la anemia de la enfermedad crónica va a ser normal o baja. Y la ferritina en la deficiencia de hierro va a ser menor a 10, pero en la anemia de la enfermedad crónica, justo aquí viene el diferencial, va a ser mayor a 100. Entonces, generalmente una es microhipo, la otra es normo-normo, sin embargo, pues no descartamos el hecho de que una anemia de la enfermedad crónica pueda tener conversión o pueda tener también esta manifestación de micro con hipo con microcitosis. Y justo vemos acá abajo el índice de saturación de transferrina ferritina, que va a ser como nuestro diferencial para una anemia de la enfermedad crónica con una anemia de la enfermedad crónica con ferropenia. Uno va a ser menor a 1 y cuando exista ferropenia, independientemente de si hay enfermedad crónica o no, va a ser mayor a 2. ¿De acuerdo? Al ratito se los mandamos para darle un repaso a todos. Y bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso dentro del abordaje? Si tenemos el diagnóstico de anemia, hay que hacer la evaluación, vemos cómo está el hierro, y si ya platicábamos, si la ferritina está bajita y la saturación de transferrina está bajita, también hay que considerar que tenga un sangrado crónico, hay que considerar que se debe descartar malignidad si tiene alguna otra manifestación, y aquí estaría indicado iniciar la terapia con hierro. Si tenemos la ferritina entre 30 a 100 y la saturación de transferrina está menor a 20, aquí solamente descartar la deficiencia de hierro e iniciar la terapia. Y ahora sí vamos al algoritmo del que hemos hablado. Si la ferritina es mayor a 100 y la transferrina es mayor a 20, tenemos que primero vigilar la función renal o evaluar la función renal. En los pacientes con una tasa de filtrado glomerular mayor a 60, hay que pedir niveles de vitamina B y folatos. Si están bajos, hay que iniciar tratamiento con B2 o folatos y hacer la resustitución. En cambio, si estos están normales, tenemos que considerar que si existe una enfermedad crónica, esto es anemia de la enfermedad crónica. Y si existe alguna sospecha, tenemos que descartar neoplasias hematológicas como leucemia linfocítica crónica o SMD. Y serían en estos pacientes en los únicos en los que estaría indicado el realizar una aspirada de médula ósea o un frotis de médula ósea. En el resto solamente pues un frotis de sangre periférica. Y a estos pacientes en los que exista sospecha de una neoplasia hematológica o de síndrome mielodisplásico, hay que referirlos a hematología, y en los pacientes en los cuales tenemos la sospecha de anemia de la enfermedad crónica o con ferropenia, una de los siguientes pasos que estaría indicado es el utilizar un agente estimulante de eritropoyetina. En los pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 60, hay que continuar con el algoritmo que corresponde a los pacientes con alteraciones renales o nefrópatas y anemia asociada a la enfermedad renal crónica. Entonces, partiendo de esto, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es, primero, tratar la causa de la enfermedad crónica, que es muy evidente. Tratar la infección,
considerar el cambio del tratamiento farmacológico si es la causa en ese momento, considerar si es un paciente crítico, cuáles son las causas que se pueden retirar para su mejoría clínica, descartar que exista alguna otra causa como que sea una anemia carencial realmente, considerar hierro solamente ante la deficiencia de hierro y en algunos pacientes considerar los agentes estimulantes de eritropoyetina. Y tener presente que las transfusiones sanguíneas solamente las vamos a realizar en pacientes con una anemia sintomática grave y que sea potencialmente mortal, con excepción de los cardiópatas. Sin embargo, no está indicado, sobre todo en los pacientes que tengan una enfermedad crónica, las transfusiones continuas. Solamente hay que vigilarlos. De hecho, una característica importante de estos pacientes es que por el tiempo de evolución, muchos de ellos son totalmente asintomáticos, o sea, mantienen su anemia sin repercusión hemodinámica ni ninguna otra manifestación clínica. Entonces, ¿en quiénes están indicados los agentes estimulantes de eritropoyetina? En pacientes, como vamos a ver ahorita, dentro de las indicaciones están los pacientes con enfermedad renal crónica. Y es muy importante mencionar que antes estaban indicados como tratamiento establecido en todos los pacientes, pero se han presentado varios estudios en los cuales pues se ha dado la evidencia de que existen más efectos adversos asociados al uso crónico de estos agentes cuando no existe una indicación verdadera en comparación con el beneficio. Es por eso que debemos de descartar su uso en pacientes con neoplasias hematológicas sin tratamiento y en evento cerebrovascular reciente o enfermedad cardiovascular establecida, al menos que tenga realmente requerimientos por indicación de la enfermedad renal crónica. Y lo que podemos utilizar es eritropoyetina, 50 a 100 unidades kilo por semana, 2 a 3 veces por semana, o darbepoetina, 0.45 unidades por kilo por semana, o 0.75 unidades por kilo por semana. Existen como muchas eh, teorías, bueno, no teorías, pero existen como muchas rutas fisiopatológicas que han demostrado esta evidencia del incremento en el riesgo de infecciones, en la producción de interleucina 6 posterior a la administración de los agentes estimulantes de la eritropoyetina. Siguen siendo seguros, pero solamente hay que establecer en qué personas sí realmente tienen requerimientos para su uso y cuáles se van a beneficiar y no les vamos a condicionar mayor daño. Y en el caso de eritropoyetina, tenemos su administración en vía subcutánea, que tiene un 30% mayor de biodisponibilidad que alguna otra vía de administración. Y bueno, pues son las que preferimos por la facilidad. Y en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, nada más. En la anterior, con respecto a la medicina, hay una revisión muy interesante sobre, hay tres puntos. Uno es, las infecciones en algún momento se asoció con el aumento del crecimiento de estimulación. En el caso de la medicina, por ahí este estudio no se demostró esto, ni tampoco que aumentar el riesgo de pacientes de tanto de crecimiento como de trombosis, porque esto hemos revisado. Y en el caso de trombosis, la proteína en los estudios de salida para su utilización, se revisó el riesgo de trombosis, se aumentaba el riesgo de trombosis en el uso de la proteína, y no se encontró un aumento de riesgo. Y esto, por eso es que ahorita van a notar que hay mucha utilización de las proteínas. Hay otras, una marca y otras marcas que son proteínas no son de depósito de presión de la luz, ¿no? Puedes usar por semana. En el caso de la asociada a cáncer, la presentación que se tiene una depresión que se puede utilizar para 15 días. Entonces, en el hospital ahorita no pues, tenemos antibióticos. Y en el caso de los renales, tiene de 40 y de 60 para uso semanal. O sea, diferente presentación, solo que en el caso de la medicina de 40 o 60, solamente tiene indicación para el uso
Y entonces, es que justo, por ejemplo, a mí me tocó ver en los pacientes de hemato, pues o sea, no había como ninguna contraindicación. No, no, la usamos. El punto es que la indicación es que la depresión postraumática es la que se utiliza para el paciente hematológico. Y a veces por cuestión de existencia, que vamos a poner la otra. Pero lo importante es que contamos con la que es de químicos, esa es la que se puede cada 15 días. Depende del recibimiento que pueda ser, puede ser más allá de 10, igual que los pacientes. Entonces, y tiene que ver el padecimiento. Usamos mucho las muestras. El paciente debe tener cierta reacción con el colon para que lo puedas utilizar. En el síndrome neuroclásico, más adelante vamos a ver que medimos el nivel, lo ideal es medir el nivel del punto de corte para saber si va a servir o no va a servir. Si tiene dificultad muy elevada, de nada va a servir que esté dando no, porque es un trofeo. Y de todas maneras, el receptor está reemplazado. Entonces, sí, lo utilizamos, pero es, por ejemplo, el paciente oncológico, el paciente que tiene, que lo que hace es evitar, por ejemplo, la transfusional constante. Depende de la patología. Los que estudian en la leucemia no lo utilizamos desde el principio. ¿Por qué? Porque todo lo mismo, una opción no tienes que estimular. Somos el primer pero difícilmente, o más bien no se utiliza ni el bajo o el plastilina, ni la proteína, la proteína o la se utiliza porque no tienes que estimular. No es estimular. Entonces, depende, en este caso es diferente porque lo que estás provocando es que haya reproducción, que se desbloqueara, incluso si estuviera bloqueado por la reducción en los pacientes con sepsis, factores tumoral, interleucina 1, son inhibidores de la inmunidad. Por eso también en pacientes sépticos pueden ver una disminución de la caída de la hemoglobina, ya lo más pedido, ¿no? Decimos, va a haber anemia o este paciente está séptico puede tener anemia, pero no necesariamente porque esté sangrando, puede sangrar. Pero la misma sepsis y la migración de estas intervenciones y estas situaciones van a generar una bloqueo de las hematopoiesis. Y una forma de limitar esta parte son los estimulantes que para los que son más viejos se les habrá tocado en algún momento internado ver que llegaba el hematorio y daba 25,000 unidades de microproyectina de sepsis. Era eso, ¿no? Como que era de desbloquear la hematopoiesis. Hoy igual ya vivimos con esas cosas agresivas, pero tienes un estímulo tipo de hematopoiesis. Okay. El valor del movimiento puede ser una actividad, puede ser una próxima. No es especificado. Entonces, igual, si con 57 dólares busca la respuesta. Y va a sacar la población. Desgraciadamente, muchas veces hacemos es buscar Y bueno, sí, justo lo que mencionaba el doctor de hacer la medición de eritropoyetina sérico, o sea, que es algo que se puede realizar, es un estudio de laboratorio que se puede realizar, no aquí, pero sí se puede realizar. Bueno, Y aquí subrogado. aquí, ok. Ah, muy bien. Entonces, pues solo esto, pues idealmente en los pacientes en los cuales exista refractariedad, ¿no? Porque podemos estar utilizando de forma constante EPO, pero en realidad no está siendo útil porque los niveles, pues, son suficientes o están ideales. Y justo esto es algo muy importante para los pacientes con anemia de la enfermedad renal crónica, en los cuales los podemos agrupar de acuerdo al tamizaje que se tiene que realizar. Podemos tener pacientes que durante los primeros 5 años no tengan ningún cambio en su biometría hemática y pueden estar con una tasa de filtrado glomerular menor a 75, pero no tener anemia.
En ellos vamos a hacer un tamizaje semestral y en los mayores de 45 anual. Si ya tenemos anemia establecida, la tenemos que vigilar de acuerdo al tratamiento que le hayamos establecido a este paciente. Si no tenemos el uso de eritropoyetina, entonces podemos hacerlo semestral o trimestral y continuar la vigilancia de la hemoglobina. Si ya establecimos un tratamiento con eritropoyetina y el paciente tiene anemia con este tratamiento establecido, se tiene que realizar cada 2 a 4 semanas hasta establecer el valor de hemoglobina y después hacerlo mensual. En los pacientes con anemia por enfermedad renal crónica, tenemos primero que descartar o establecer la deficiencia de hierro. Si tenemos déficit de hierro con transferrina menor o igual a 20 y ferritina menor o igual a 500, podemos utilizar alguna presentación de hierro vía oral o hierro IV, que justamente era lo que nos mencionaba el doctor en la clase pasada de la administración con la terapia de sustitución renal. Y en los pacientes que tengan una hemoglobina menor a 10, en los cuales no se documente el déficit de hierro y tengamos una saturación de transferrina mayor a 20 y ferritina mayor a 200, podemos considerar el uso de agentes estimulantes de eritropoyetina. Es muy importante también mencionar que muchos de estos pacientes, una vez que se establece este tratamiento y que se establece la cronicidad de su administración, pues deben de mantener igual la misma vigilancia, puede ser, como les mencioné hace un momento, cada 2 a 4 semanas y posteriormente de forma mensual. Y recordar que el tratamiento de la anemia de la enfermedad crónica o anemia de la inflamación es el tratamiento de la causa que esté condicionando. No existe un tratamiento establecido más que de acuerdo a los requerimientos que tenga y prácticamente pues los requerimientos transfusionales son muy bajos. Hay algunos protocolos que contemplan, como esto que comenta del hierro. Acuérdense que tenemos bloqueado el hierro circular, que se pone en el ejemplo que pusimos. Ahora vamos a poner el ejemplo del doctor Luis, que se va para que la oportunidad de en esa parte, hay protocolos que contemplan dosis pequeñas de hierro intravenoso, como comentan, poder hacer dosis no mayores de 500 miligramos, la circulación del hierro y la organización. Obviamente tengo la preparación, no es lo mismo dorada o el paciente que tiene, en el caso de los pacientes oncológicos. Tienen que ver también esa parte de la estructura. No le vas a hacer un aspirado en un lado para ver si los retos que tiene abajo son porque tiene efecto de la quimioterapia o porque tiene un bloqueo, ¿no? Pero en esa parte de análisis oncológico, entre todo del mismo oncólogo o del hematólogo. En el caso de lo que ustedes más van a ver, que son los pacientes renales y los pacientes sobre todo de grupo, de procesos inflamatorios, lo que van a estar viendo es este bloqueo. ¿Por qué darlo? Si ven en la fisiopatología, estarles dando el hierro vía oral no funciona tanto porque se absorbe en el enterocito, el mismo enterocito se va a bloquear la salida. Entonces, si su paciente ya está teniendo manifestaciones, ahí es cuando les conviene hacer una infusión de hierro. No practicamos intramuscular, no está indicado en ninguna de las presentaciones que vimos, está indicado a darnos intramuscular. Aunque sea utilizado técnica de cierta y mecánica, realmente no están indicados. Entonces, lo vamos a colocar de intravenoso. Lo mismo hemos acordado que iban a revisar estas presentaciones y hemos hablado del tipo de que se unen a ciertas glucosas. ¿Se acuerdan que es el central, fumarato, sacarato y la carboxilatosa? Entonces, depende con cuál se une. ¿Qué tipo de reacción o tiempo de liberación del hierro, qué tan rápido se libera de este azúcar, y ese es el tipo de reacción. Entonces, para ser muy selectivos,
Y ya hablamos de algunas que utilizan laboratorios, que son más creo que, bueno, de principio es esta parte. Comentábamos, aquí en México sí no se ha medido chilina. En Estados Unidos ya se hacen mediciones de chilina directamente para ver la cantidad, todavía toda esa parte no nos ha tocado, para poder medir qué tanta inflamación, qué tanta velocidad tienes en el. Y en el caso de, bueno, volvemos al punto, no le vas a hacer una medida, vamos a hacer una medida, vamos a hacer una razón, aprovechas y le haces una función de tenemos que ayudar. Creo que esta es la parte más sencilla de todas las anemias. Entonces, sí les voy a traer el cuadro y sí lo van a llenar. Mencionaban uno de los algoritmos, la parte de investigar la deficiencia de folatos y B12, pero se supone que la deficiencia de folatos y B12 te da una anemia de otras características, es una anemia megaloblástica, los síntomas son predominantemente neurológicos. Entonces, ¿bajo qué condiciones podría yo pensar? O sea, ayer que veía la parte de B12, que sobre todo en la parte de B12, tienes la posibilidad en B12, no van de la mano, pero siempre va a haber predominio de alguna de las dos manifestaciones, o anemia o la neurológica, ¿no? En una muy severa vas a tener manifestaciones en conjunto, pero habitualmente se va hacia un lado o hacia otro, habitualmente o al inicio. Ese es el caso de B12, ácido fólico que siempre te va a dar, o más bien te va a dar anemia, no te va a dar tantas manifestaciones neurológicas. Ácido fólico simplemente por la participación, ¿no? Ayer debieron ver, me imagino que revisamos esta parte de la homocisteína, el cambio de toda esta parte de la trampa de folatos, y cómo participa la vitamina B12 en la función para producir después este puente hacia. O sea que primero entra con el ciclo de folato y ahí está. Pero en la vitamina B12, al momento de entrar, hay otro eje que tiene que ver con el sistema. Ha sido maligno. Como sistema, como se bloquea esta parte, la metronina se desvía. Sí. Entonces se da la metronina para que siga. Ha sido mal, es que no maligno. Y esa es la forma, es importante para la formación de las venas. A la banda de medicina, por eso la neuropatía es por la que tiene la deficiencia de vitamina B12, imagínense lo siguiente, todo la letra hidrosolato, todo esto, viene este paso, ¿sí? Como una línea, tiene la vitamina B12 y participa aquí de vitamina, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este bloqueo, no tengo vitamina B12, pues no voy a tener este ciclo y no voy a tener vitamina, por lo tanto voy a tener disminución en la niña, sobre todo son las partes exteriores superficiales, ¿no? Cuando tú tienes, bueno, eso es por la parte que me de manifestación neurológica de B12 es de B12, porque casi siempre por el tema macrocitosis habla de B12 y ácido fólico, son dos entidades que están separadas por el comportamiento, ¿no? Si tú le das ¿qué pasa? Les pregunta si que no sé si ya lo comentaban. ¿Qué pasa si un paciente con deficiencia de vitamina B12 le da solamente ácido fólico? Las manifestaciones neurológicas, porque obliga el ciclo y consume la proteína. En cambio, si le da vitamina B12 al paciente con deficiencia de ácido fólico, simplemente no está entrando en su ciclo. En estos de los algoritmos, tienes que pensar en que si tienes una carencia, estás pensando en esto es más lejos. Si tienes una anemia que es por deficiencia, o tienes deficiencia de hierro, y tienes deficiencia de ácido fólico, hierro te lo va a dar hipomicro, y las otras. Pues si es crónica, es normal. Pero la megalográfica es macrocitosis con menos 1 y más 1.
Es por eso. O sea, es por eso que te dicen, cuando tienes una de padecimientos crónicos, puedes estar cursando ciclos de deficiencia, pero como es normo, tu obligación también será medir de dosis de ácido fólico, porque tendrás deficiencia, más deficiencia, pues la célula no va a tener, puedes tener núcleo y puedes tener más dosis, pero al final el volumen corpuscular medio es eso, la media del tamaño de los ¿ya? Entonces, menos 1 y más 1. Entonces, el tamaño. Entonces, tener menos 1 y más 1 te va a dar 0. Entonces, ahí tendrás que ver obviamente el frote. Y dentro de tu algoritmo dices, ok, puedo irme por este brazo, pero necesito estar seguro que se esté bien. Porque si no, yo empiezo a tratar esto y te vas a ir hacia el otro lado. De todas maneras, vas a seguir siendo regenerativo, pero vas a empezar a tener. Bueno, pues, entonces, y te puede dar una falsa seguridad pensando en que está en la cosita social porque aumentaste los reconocimientos, simplemente lo estás favoreciendo. Y respecto al porcentaje de saturación de la transferencia, o sea, en muchos artículos mencionan que es el punto de fertilización. En evidencia que ustedes manejan 20, ¿cuál nos recomiendan? Nosotros, bueno, a ver, esto depende del laboratorio. Normalmente 16 normal nosotros no. Pero depende hacia abajo 10 a 16. No esperarías un padecimiento punto entre 10 y 16 para el siguiente por déficit de hierro que ya son menos de 10. Entonces, manejo esa manera. Ok, gracias. ¿Existe un tiempo promedio, o sea, un tiempo promedio en el cual no hay inflamación por cualquier causa para provocar una anemia? O sea, no sé. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que tener bloqueada la? Se te puede decir que los pacientes con sepsis que pulsaron con falla renal, en lo que vuelvan a echar a andar todos los mecanismos. Problemas que son también no de que un paciente con inflamación tenga 21 días para bloquear todo eso. Existen como, bueno, he estado viendo como varios, sobre todo el paciente crítico, en los cuales pues hablan mucho como de que es multifactorial. Entonces, si tienes un paciente crítico, generalmente es un paciente que está inflamado, séptico y además con un buen de extracciones común, o sea, frecuentes. Entonces, es como un factor extra para acelerar la presentación de la anemia de la enfermedad crónica. Y en ese contexto, el paciente está ya como un enfermo crítico sin ninguna otra causa, pero pues obviamente el tiempo ya fue ahí condicionado por el resto de los factores. Pues está condicionado. O sea, pues justamente no existe Sí, nada que no no me inflamación. Él empezó con un cuadro de sepsis, yo lo con sepsis, yo sé que en 2 días va a tener bloqueado. Entonces, ese bloqueo desde ese momento. ¿En cuánto tiempo vas a tener una manifestación? Una paciente, ¿en cuánto tiempo vas a tener una manifestación? Yo específico lo voy a investigar, pero específico decir que en los 5 días de inflamación ya tienes bloqueado completamente o vas a tener la anemia, pues va a depender de todos los factores. Entonces, te puedo decir, es una vez que sale de la falla, que empieza a recuperar el tiempo, hasta 21 días va a tardar en producir el nivel de que es la parte que tienes que hacer. Sale el paciente de terapia, ya está abajo, ya no está diagnosándose, pero persiste con la anemia, persiste con el tratamiento hasta los 21 días. Pues nos vamos con niños y entonces el jueves nos vemos para la anemia. Esa va a venir la doctora Lidia. Gracias. Sí, doctor. Mariana va a representar a medicina interna. La otra de... Amiga. Pero en la terapia no hay interna. ¿Qué fue? ¿Otra vez? No quería. México. Te hice algo en tu honor. ¿Me puedes pasar mi grabador? Y 14 de 45 para que pueda.